a curar a la gente, eran los médicos de por ahí, de hace 500 años, pero resulta que tenían, esta era como la tecnología un poco, iban a curar a la gente, pero la gente, claro, les tenía temor porque sabían que por ahí pasaba el médico de la peste negra, es decir, ahí por ahí estaba la pandemia y pues se volvió todo un icono, ¿no? Lo utilizan en muchos videojuegos, lo utilizan en Dark Souls, apareció también por allá en Assassin's Creed también, qué pena que me vaya de pronto a la referencia de los videojuegos. Está otro personaje que me parece del carajo, que creo que de pronto muchos conocen, que es una de mis bandas preferidas, que es Gorillaz, y creo que me parece supremamente interesante es también porque Gorillaz, este es 2D, y este es un personaje que es impresionante cómo la gente sigue una banda virtual, ¿no? Es decir, hay detrás todo un mundo y un escenario, pero estos personajes son ficticios y pues ya tiene N cantidad de seguidores. Seguramente ustedes son de otra generación y estoy seguro que también no es la única banda que funciona virtual. Por allá, los que son cercanos a la manga, hay otros personajes que también son mucho más cercanos a, por allá hay orientales, a propósito de los chinos, que ya también tienen bandas que funcionan solamente virtual. Y entonces es loco como a lo que me voy es el mundo de lo virtual, es cómo la gente paga una boleta para entrar a un concierto y ver a alguien virtual, ¿no? Es un poco eso. Bueno, este es el amigo Hellboy. Me costó mucho también como definir los personajes de pronto que iba a ser el reto. Los invito pues a que saquen el tiempito ahorita y los que les guste un poco. Pero bueno, estaba un poco entrando como en la parte de los personajes. Siempre, y voy a hablar algo acerca del storytelling, porque pues de alguna forma siempre creo que los personajes no van solos, ¿no? Los personajes siempre van amarrados a un storytelling, a un aspecto narrativo también. Van muchas cosas, son como ancladas, estos son mis hijos, tengo dos hijos, una es Camila y otro Sebastián, entonces un poco como intento como involucrarlos a esto. Y bueno, todo, cada relato, cada personaje tiene que ver un poco, ¿no? Este es Bruno, este es un perrito mío que falleció precisamente este año y pues bueno, fue un pequeño como homenaje al respecto. Bueno, este es un poco el aspecto como personal, es decir, siempre, repito, desde el principio estaba como eh, cercano pues a la parte de la construcción de personajes y siempre intento como creo mucho en el concepto, ¿no? Es decir, no es la única metodología, pero creo mucho en el concepto de ello, pues este es un desarrollo de un sitio web y pues siempre intento como inyectarle un poco, creo que la gente se conecta un poco más con la construcción, creo mucho en el poder de lo narrativo y de cómo creo que nadie se aguantaría una película de hora y media, 2 horas si no hay una buena construcción de los personajes, ¿no? Ese es un poco como el aspecto, aunque voy a hablarle de algunos proyectos digitales, pues hay unos aspectos pues que de alguna forma en este momento estoy trabajando también literatura un poco para entender el aspecto narrativo, donde me amarro con diferentes autores. Entonces, cada uno pues, aunque le estoy mostrando el trabajo final, eh, pues está muy anclado también a la parte de todo un proceso, ¿no? Esto es un aspecto pues narrativo, repito, qué pena que de pronto me extienda pues a lo personal, pero bueno, eso es algo que de pronto estoy haciendo. Y un poco es para decirles eso, ¿no? Pues es un tema que se puede acoplar desde la literatura. Este ese es un proyecto que disfruté mucho. Este proyecto ganó un reconocimiento como a los mejores ilustradores latinoamericanos. Entonces tuve la oportunidad en el 2016 presentarlo y bueno, el texto es muy crudo, tuve que estudiarlo mucho un poco para interiorizar precisamente aquí al personaje, ¿no? Voy a ir un poco paralelo para no mostrarme solamente en ejemplos, voy a ir paralelo un poco hablando ya como de ese componente teórico, por así decirlo, y pues voy a ir permitiéndome por acá ir haciendo como pequeñas pautas y las vamos aterrizando un poco a de pronto ejemplos. Y bueno, ¿qué es importante? Le repito, o sea, hay ciertas dinámicas que por lo general, aunque muchos estoy seguro que están trabajando sus proyectos narrativos en torno seguramente
por la dinámica de la asignatura a escenarios de pronto interactivos, pues la construcción de estos personajes es algo que quiero que tengan presente, que lo que es el ámbito multimedia siempre se va a basar en lo que es el ámbito cinematográfico, ¿no? El ámbito cinematográfico siempre se va a basar un poco en la literatura. No es gratis pues que muchos libros o muchos videojuegos, muchas películas o videojuegos se basen en libros, y a su vez pues estos libros se basaron en lo que era el relato face to face, ¿no? El relato tradicional. Entonces, hay ciertas metodologías y tips, me cuesta un poco como resumirles todos, incluso nosotros en diseño tenemos una electiva de todo un semestre, pues, que es de construcción de personajes. En la especialización que estoy construyendo hay 2 asignaturas en la especialización en animación que es de construcción de personajes, pero pues bueno, aquí quiero darle como a pequeños tipsitos, pues, que ayudan un poco a profundizar. Chicos, si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud, pues de una la lanzan, o bien sea por el chat o me pueden interrumpir en cualquier momento sin Sí, ningún problema, ¿vale? yo estoy aquí pendiente del chat y pendiente también de los que levanten la mano para de una vez darle la palabra y que le hagan las preguntas al profe Agredo. Ah, bueno, perfecto, listo. Y sería lo ideal, ¿no? Un poco para que no se vuelva un asunto, pues más de corte magistral y yo estar aquí, hable que hable. Y además, porque lo que les digo, ¿no? Es un tema que me llama mucho la atención, entonces de pronto me puedo desviar, pues, al respecto, pero siéntanse tranquilos de cualquier hacer pregunta. Estoy partiendo un poco de lo que estoy ahorita. Voy a ver algunos ejemplos rápidamente ya aplicados, pues, a lo interactivo, ¿vale? Eh, entonces, bueno, eso es algo que estoy trabajando. Estos son como cosas personales, pues, que me gusta un poco como buscar pequeños personajes, pues, en escenarios. Es decir, esto es como que siempre que veo una foto me imagino como, realmente es algo que me pasa, ¿no? Este es un proyecto personal, espero retomarlo, pero siempre que tomo una foto me gusta mucho el mundo micro, por eso en redes sociales y todo soy bicho, a los que me quieran seguir. En PlayStation también soy bicho, entonces me gusta mucho como ese mundo, y de pronto cuando veo siempre cosas me imagino como personajecitos, ¿no? O sea, siempre veo una fotografía y me imagino como personajes por ahí, incluso eh, estoy cocinando y también me imagino como personajes, es algo como, no sé, es como un tic nervioso que tengo, o sea, puedo estar cocinando, puedo estar haciendo un salmón, puedo estar haciendo una tilapia, y me imagino siempre como un personajecillo micro. Entonces, pues bueno, a algunos les tomo fotos, puedo estar en la carpintería y siempre me imagino como personajecillos por ahí, como que me están observando, entonces es como un proyecto como personal que tengo. Ese es otro proyecto que ganó un reconocimiento también en ilustración y me llama mucho porque es una especie como de ciclo. Entonces este personaje tiene a este otro personaje, pero si me acerco a este personaje, tiene este otro personaje aquí. Si me acerco a este otro personaje, tiene otro personajecillo por aquí. Y si me acerco a este, tiene otro personaje por acá, y así voy terminando como una especie de loop, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo yo un buen personaje? Lo digo porque me gusta mucho trabajar, aunque no soy experto en guión, en los proyectos que he trabajado, me gusta mucho trabajar de la mano con la gente de cine, con la gente de comunicación, pues los que son realmente cuando trabajo literatura, cuando hago libros, procuro trabajar mucho con el autor y aprender un poco del autor, ¿no? En este momento precisamente estoy terminando otro libro que ya es con una profesora de guión, una profesora que escribe para cine, y tenemos un libro y bueno, me parece como supremamente atractivo trabajar con la persona de guión y exprimirle todo lo que el constructo que ella tiene, el imaginario de ese personaje, para yo empezar a ilustrarlo, ¿no? Entonces, aspectos importantes pues para construir un personaje: la necesidad dramática,
Esto aplica bien sea para literatura, esto aplica para cómics, esto aplica para el mundo de los videojuegos, esto aplica para una experiencia de realidad aumentada, esto aplica para un app que está soportado por de pronto la construcción de un personaje. Y ojo, ¿no? Pues yo me inclino mucho desde la ilustración, pero igual desde el mundo de los títeres, igual desde el mundo de la imagen real, pues es una lógica que incluso el mismo Aristóteles la trabajó y la propuso, ¿no? Y se ha venido como replanteando. Es importante, chicos, la necesidad dramática. Ahorita les muestro de pronto algunos documentos donde se trabaja el personaje. Eh, Repito, me baso un poco desde la representación, ¿no? Es decir, desde lo gráfico, pero pues es algo que se empieza a trabajar desde lo conceptual. ¿Listo? Entonces la necesidad gramática es lo que el personaje quiere ganar, adquirir, obtener o lograr en el transcurso de un guión, ¿no? Repito, un videojuego. Me referencio mucho en el mundo de los videojuegos y el mundo cinematográfico, son como mis principales referentes. Es importante también el punto de vista, cómo ve el mundo de este personaje. Un buen personaje siempre me mostrará un punto de vista bien definido, ¿no? Y eso es algo que yo incluso trabajo desde, desde los proyectos mínimos de boceteo, ¿no? Algunas cosas, en algunos momentos soy mucho más elaborado. Esto es un proyecto es un proyecto que estoy empezando nuevo. Precisamente estoy construyendo como unos monstruos. Es un proyecto que va de la mano con un especialista en neuromarketing y por eso es un libro que seguramente va a ser interactivo. Entonces el ambiente es unas habitaciones de unas niñas, tiene que ver un poco con el asunto de los miedos. Entonces hay que construir muy bien como los personajes, porque es como qué temores tienen los niños. Entonces en este momento se están haciendo una indagación de los temores que tienen los niños de 1 a 3 años, los temores que tienen los niños de 3 a 6 años. Son muy diferentes, ¿no? Los temores que tienen los niños de 9 a 12 años. Es decir, un niño de los que tienen de pronto sobrinitos, los temores de un niño de 3 años son muy diferentes de pronto a un niño de 12 años. Los de 12 ya es miedo a lo aparte de pronto social, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto hace parte como de precisamente de todo esto, ¿no? De los puntos de vista de cómo el mundo del personaje. El cambio para que el personaje sea creíble es importante, y se van a dar cuenta que cualquier película o incluso videojuego siempre hay una especie de giros, ¿no? Que son importantes, y esos giros narrativos van acompañados también en el giro de la construcción misma del personaje. Es importante también tener en cuenta un poco la actitud, conocer la actitud del personaje, que eso creo que es lo que le permite dar más profundidad. Y hay diferentes proyectos, ¿no? Es como un asunto metodológico. Es decir, hay proyectos que se tienen que resolver en una semana, y una semana pues te permite ser mucho más profundo en esto. Hay otros proyectos, como les voy a mostrar más adelante, que son proyectos mucho más elaborados, donde se trabaja con especialistas y permite darle como mucho más profundidad a este aspecto conceptual, ¿no? Voy a ir mostrándoles un poco como ejemplos también. Una pregunta. Claro, Eh, Daniela. ¿Ustedes trabajan directamente con psicólogos? Mira, depende, vuelvo te digo, depende mucho de los presupuestos, depende mucho de- del tiempo que haya. Y hay diferentes metodologías, ¿no? Es decir, cuando yo trabajo, no es mi especialidad, repito, desde la parte de representación gráfica, pero sí he trabajado, creo que tengo el disco duro por ahí, pero sí he trabajado un proyecto muy bonito que trabajé con una amiga que precisamente ya había trabajado con ella, y ella se fue a hacer un doctorado en psicología en Estados Unidos, y parte del doctorado era un aplicativo, era un juego era su tesis de doctorado, y era un juego. Y obvio, pues trabajas con psicólogo. En las agencias a veces tienen psicólogos, ¿no? Las agencias clásicas también tienen psicólogos, entonces los psicólogos a veces te dan algunas pautas. En este proyecto, precisamente, en efecto sí se requiere la asesoría,
La pasa es que tengo una hermana que es psicóloga clínica, especialista en familia, entonces me ayuda un poco también como acercarme, ¿no? Se tienen que darse cuenta, Daniela, de qué programa eres. Diseño industrial. Vale, Daniela. Diseño industrial le pasa lo mismo que el diseño, ¿no? Es decir, las disciplinas, las disciplinas del diseño están amarradas un poco al arte y por otro lado la arquitectura, ¿no? La unión de esas dos, en términos pues de referentes históricos, surgió lo que es la parte del diseño. Por eso el diseño tiene ese aspecto como estético y subjetivo, pero a la misma vez tiene ese objetivo de la arquitectura, ¿no? Y esas ramas a la vez, pues tienen conexiones con la sociología, tienen conexiones con, no solamente con la psicología que tú mencionas, sino también con la sociología, repito, y con la antropología, ¿no? Y he tenido la oportunidad de trabajar proyectos con antropología. Ahora, eh, el, la ventaja, yo, y no digo ventaja, es decir, como lo rico de lo interdisciplinar a propósito del profesor Leonardo, pues que trabajamos en Spain donde hay diferentes miradas. Por ejemplo, en el caso, en este momento, diseño pasó a ser de la Facultad de Humanidades. Entonces, es muy común ya y está abierta toda el diálogo, porque en la facultad de nosotros hay antropólogos, hay psicólogos y hay sociólogos. Entonces, los nuevos proyectos que están surgiendo van con ese tinte, ¿no? Que no es lo único, ¿no? Me refiero a que en la Facultad de Ingeniería, y yo creo que importantes son este tipo de lazos, porque en la Facultad de Ingeniería, pues el mismo director de la carrera de Ingeniería, pues es también comunicador. Y pues por eso es precisamente como ese tipo de comunicación. Y las agencias, sobre todo las agencias de los años 90, por lo general siempre trabajaban cuando te iban a hacer una solicitud, siempre una agencia tenía a un psicólogo trabajando, ¿vale? Profe, es que me parece muy chévere, o sea, plasmar esos dibujos porque me parece que es un diseño demasiado emocional. Entonces, a través de ese diseño, el psicólogo puede llegar a conocer los miedos o las frustraciones que el niño tenga, solo con verlo. Es parte del proyecto, ¿no? Es decir, un proyecto que apenas está empezando. Lo traje aquí porque es como de lo último que he estado como haciendo, pero es un proyecto que apenas está como arrancando y sí, en efecto tiene un montón de aristas supremamente interesantes, ¿vale? Gracias, profe, te felicito. No, ajá, vale, gracias. Les iba a mostrar un proyecto hay algo que me gusta mucho, creo que lo han escuchado, aunque es muy concepto digital, aunque es del mundo digital, es la estética participativa. Es la estética que los personajes participen en los proyectos. Esa es la construcción, no les voy a hablar del proyecto, es una especie de juego interactivo. De pronto, seguramente a los de diseño se lo he mostrado, pero nunca le mostré lo que hay detrás de la construcción de los personajes. Y este proyecto, aunque se van a dar cuenta que el acabado no es muy elaborado, pero es que a veces uno escoge, eso fue un trabajo de grado, entonces, y hubo incluso, repitiendo lo que preguntaba Daniela, hubo el acompañamiento de una psicóloga. Entonces había que construir unos personajes, ¿vale? Que iban a acompañar el proceso. Lo bonito de este proyecto es que sí, se hizo todo un análisis, creo que por aquí lo tengo, todo un ejercicio de análisis, de estudio. Entonces se comparó la construcción de personajes desde el mundo de series de televisión, para los que de pronto les inquieta irse por el lado del trabajo de grado. Entonces se analizó qué es lo que pasaba en series, qué es lo que pasaba en videojuegos y también el mundo de los juegos online. ¿Listo? Se hizo todo un análisis, no me voy a detener en eso, porque lo bonito que me pareció es que después de ese análisis se desarrollaron unas propuestas de personajes. ¿Listo? Y obvio, ¿no? Es decir, de pronto para los que no son diseñadores, incluso a veces somos diseñadores y se nos olvida. Existen unas figuras básicas, cualquier animador, ilustrador, Disney, etcétera, etcétera, parte de unas figuras básicas y cada una de las figuras básicas, es decir,
cuadrado connota algunas lógicas, el triángulo connota unas lógicas y las esferas. Eso nos va a servir mucho, chicos, en la construcción de los personajes. ¿Listo? Es decir, si yo de pronto quiero hacer un villano, se van a dar cuenta que los villanos están muy construidos con triángulos, ¿no? Es decir, cuando hay un villano, siempre hay como esos aspectos puntiagudos, ¿listo? En la construcción de un personaje. ¿Listo? Cuando de pronto no quiero un villano, me voy más por la esfera, o si de pronto quiero algo más por cuadrado, ¿vale? Entonces se hicieron diferentes bocetos del personaje, la construcción de los personajes. Y lo bonito del proceso fue que después con unos chicos, con unos niños, un poco amarrando lo que les decía, la lógica de la estética participativa, se hicieron unas especies de plantillas. Entonces, se escogieron. O sea, ¿tú dibujas a mano alzada o te basas en un programa de diseño para dibujar o con una tablet, no sé? Vale, bien. Pues mira, si de pronto les interesa mucho el tema, yo parto mucho de lo análogo. Es decir, yo vengo de Bellas Artes, yo estudié en Bellas Artes y me cuesta entrar mucho a la parte digital directamente. ¿Listo? Incluso en este momento, si quieren una súper recomendación, en este momento, yo he tenido Wacoms, yo he tenido tablets, yo con la Wacom nunca pude. En este momento estoy con el iPad y pues hay muchas aplicaciones para ilustrar. En este momento estoy trabajando con Procreate y realmente me he sentido muy a gusto, aunque soy muy de lo... Es más, miren que yo hago ejercicios digitales y termino volviéndome a lo... Por ejemplo, este es digital, ¿no? Y cuando trabajo digital, intento darle como ese matiz de lo análogo, ¿no? O sea, que no sea tan perfecto. Pero siempre, es decir, parto de lo análogo, ¿vale? O sea, parto del análogo, me respeto mucho el ejercicio del boceto análogo y después, estos son reuniones, son pequeñas reuniones en que estoy. Entonces, están pequeñas reuniones. Eso es otra reunión importante. Entonces, vuelvo y digo, o sea, me gusta mucho trabajar desde la parte análoga, ¿bien? Y después sí lo traduzco a la parte digital. Por ejemplo, es más, todos. Este es análogo y lo terminé fue digitalizando. Igualmente, este también partió de un ejercicio análogo y voy a lo digital. Es muy poco mi metodología, ¿no? Hay gente que de pronto se siente mucho más cómoda yendo a la parte digital de una directamente, pero bueno, es un poco como de la metodología de cada uno. Les mostraba que lo bonito de este proyecto, no sé si alcanzan a ver aquí las plantillas. Entonces lo que se le mostraba a los chicos, las plantillas, diferentes plantillas que ya surgieron de un proceso anterior. Entonces se les mostraba a los niños, miren acá las plantillas, ¿sí ven acá? Y los niños construían su propio personaje según las plantillas. Entonces miren que los niños eran los que, repito, iban construyendo el personaje. Si ven, si acá, esto se hizo con acetatos y con dibujos. Si ven acá, creo que se alcanza a apreciar un poco la plantilla, ¿no? Para tomar decisiones de forma de los ojos, del tamaño de la cabeza, porque a veces nos pasa, por ejemplo, en este proyecto, uno toma decisiones, y ahorita se los muestro también con otro proyecto, uno toma decisiones, pero resulta que pues ya los niños en este caso toman otro tipo de decisiones que les dan a uno puentes y rutas para, mira, aquí se puede ver la plantilla para tomar una decisión, ¿no? De alguna otra forma uno, sobre todo si ha aprendido a trabajar, he trabajado mucho con niños y he aprendido que nosotros los adultos estamos contaminados, ¿no? Incluso hay unas teorías precisamente del arte donde dice que entre más adultos, más contaminados estamos. Vale, eso es un poco pues del ejercicio y pues después de eso, pues ya lo que se hace es un poco las hojas de modelo, que aquí están las hojas de modelo.
de cómo pues se construye el personaje. Por lo general una hoja de modelo tiene todo el giro del personaje, expresiones y actitudes un poco que va a ser pues los scripts para, en el caso de este era un videojuego, expresiones pues que va a tener el personaje, de pronto si tiene algunos elementos, si va a hablar todo lo que tenga que ver con el lip sync. El lip sync, a los que no saben, es la coincidir la voz y la boca para hablar. Entonces aquí está todo el lip sync del personaje y bueno, aquí está como toda la construcción de este personaje, que es un personaje muy minimalista porque pues los desarrolladores eran muy pocos, ¿no? Y pues había que, no les muestro el juego pues por tiempo, les estoy mostrando un poco el proceso de la construcción de pues precisamente el personaje. Vamos a leer algunos otros proyectos también. Vale, un personaje principal, así como lo vimos en el ejemplo, también por lo general hay unos personajes secundarios y unos antagonistas, ¿no? En el ejemplo que vimos. Y esos son todos lo interesante de la construcción de estos personajes, chicos, es cómo ellos después interactúan entre ellos, ¿no? Es decir, si cada uno tiene su carácter, es lo que un guionista, las decisiones que toma un guionista, porque lo interesante es como la interacción y la reacción de los personajes y todo ese universo en relación pues al discurso narrativo, ¿no? Vale, entonces así como lo mostramos en el ejemplo, hay un protagonista, que ya lo vimos en el ejemplo anterior, y pues hay una construcción de antagonista, que incluso puede ser uno o varios, y hay unos personajes secundarios, ¿no? También en la especie como de relato. Esos secundarios pueden ser confidentes, pueden ser catalizador, puede ser destinatario de la acción del héroe. No sé si de pronto han leído un poquitico, los que no, les recomiendo mucho leer un poquitico El viaje del héroe. Creo que es una metodología que sirve y aplica mucho, y hay un opinante, ¿vale? En las funciones de los personajes secundarios, de esos personajes secundarios, y lo bonito de esto, que esto no viene del cine, ¿no? Ni viene de literatura, eso ha venido también de la misma tradición oral, y es que puede aplicar, los que son cercanos a los videojuegos, aplica para un videojuego, y incluso para un videojuego, para un app, ¿no? Es lo que me permite a mí ese tipo de conexión. Bien, entonces, esas funciones de los personajes puede ser temático. Esto, si quieren, sé y me disculpo, sé que estoy pasando como muy rápido, pero es como el afán pues de mostrarles muchas cosas, y no solamente de acá, sino también ejemplos. Entonces, esta presentación se las puedo presentar al profesor, se la puedo compartir, también un poco de pronto de bibliografía al respecto, pero pues quiero irlo paralelo mostrando con algunos ejemplos. Vamos a darle algunos ejemplos de unos bonitos proyectos que trabajamos en SPIN. Incluso miren que siempre es como lo mismo, ¿no? Es decir, esto es como una actividad que tenemos en SPIN que se llama Play on Retro, y bueno, un poco para disfrutarme el proceso, pues le construí en este caso un personaje. El amigo Leo creo que no estaba en esa época, ¿vale? Pero pues bueno, seguramente lo has escuchado, Leo, pero si no lo has escuchado, te voy a presentar como dos proyectos bonitos que hicimos en esa época de SPIN. Uno, sí, creo que en ese momento yo no estaba. Sí, pero creo que de pronto los has escuchado. Uno es la expedición Pay. Y voy a hablarles de dos conceptos. Es decir, cuando estamos hablando de personajes, eso amarra un storytelling, ¿no? Que es un concepto pues que está muy de moda, pero aunque esté muy de moda, eso es tan viejo como el relato oral. Pero a lo que quiero ir es que creo que todos, bueno, a los que no saben, hay algo que le da la directriz académica, que es el PEI. ¿Listo? Entonces, el PEI es el Proyecto Educativo Institucional. ¿Listo? ¿Qué es el Proyecto Educativo Institucional? Es un documento, en la Biblia académica de cualquier institución, no solamente universitaria. Entonces, fíjense que es todo un ladrillo, ¿no? Habla de los principios educativos en la UAO, la formación integral del lo multidimensional del ser humano, las dimensiones del ser humano, o sea, realmente es todo un ladrillo, pues, y se supone que ustedes como estudiantes, se supone que Leonardo, se supone que yo, pues debemos conocerlo, ¿no?
el modelo pedagógico, aprendizaje y competencias, el estudiante protagonista del proceso formativo, la construcción del conocimiento, bases del constructivismo, el enfoque cognitivo. Bueno, esto es pero es obligación y es casi un deber de nosotros como comunidad UAU que lo conozcamos, ¿sale? En visita de pares es importante que la comunidad lo conozca. En esa época nos contrataron a SPIN y había que hacer digerible ese documento. Es decir, ese documento tenía que conocerlo la comunidad. ¿Cuál fue la apuesta de SPIN en ese momento? Hicimos una escena de gamificación y por aquí alguien está escribiendo algo. Gracias, Nicolás. Sí, vale, igual esto estaba pasando por encima. Me decía Nicolás que de pronto el documento no se leía bien. Pero bueno, era porque quería que no, tampoco es que quería que se viera bien, pues era un documento. Lo que sí me interesa es cómo nosotros adaptamos, hicimos una estrategia para que la gente conociera ese documento, ¿vale? Y ese proyecto se llamó Expedición Pay, ¿vale? Y vamos a empezar por la construcción del personaje que hicimos. Entonces, en ese caso se hizo un personaje que, esto tiene que ver un poco con el juego de los arquetipos. No sé si de pronto han escuchado un poco del concepto de los arquetipos. Se los súper recomiendo el concepto de los arquetipos. Ahorita de pronto paso por encima hablándoles un poco de eso. Y lo que les decía es que se construyó toda una narrativa. Vamos a darle algún tipo de material para la expedición, ¿no? Para que esto fue un juego que duró un mes. Y incluso, pues, creo que me siento muy orgulloso porque la universidad nos creyó, ¿no? Hubo muy buen presupuesto, es decir, estos fueron los regalos que dio la universidad: 3 computadores portátiles de última generación, tabletas electrónicas y reproductor multimedia. Esos fueron o sea, nos creyeron tanto que el presupuesto era tan interesante que solamente eso fueron los premios, ¿no? Entonces, eso fue un proyecto que se hizo. Aquí les muestro un poquitico acerca de las interfaces. Y el hilo conductor era el profesor Pei, ¿no? Creo que aquí tengo algunas poses. Incluso quería mostrarles, estos son poses que, pues bueno, que se construyó. Este es el profesor Pei, se presentó el relato que fue acompañando el relato. Y respondiendo a lo que preguntaba Daniela, espérense, yo lo busco por acá. Aquí está. Partió de un ejercicio análogo, ¿no? Lo que te comentaba. Aunque se resolvió en tercera dimensión, aunque manejo 3D, pues me siento mucho más cómodo con lo análogo. Es decir, en Espina y Zapatero a sus zapatos, no lo modelé yo. Lo modelaron profesores de tercera dimensión, pero lo que sí me disfruté yo mucho, la construcción del personaje, ¿no? Entonces se lo entregaba yo a los modeladores. Y a lo que me quiero es cómo este documento, vuelvo y se los muestro, cómo este documento se convierte, y la tarea era pasarlo a un discurso de juego, ¿no? Porque ese fue como un juego. Creo que ahí de pronto, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero... Grammarly does more than catch errors. Pero creo que aquí hay algo parte del juego. Bienvenidos a la gran final de la Expedición Pay. El proyecto... ¿De quién fue esa voz? Esa voz la hice... ¿Esa es tu voz o es la de Gallego? No, la de Gallego. Esa voz es mía. Y en esa época, esto fue un proyecto de hace añitos, y en esa época todo el mundo me decía que hablara como el profesor Pei. Participaron de esta, la Expedición Pay, el juego. Bienvenido a la Expedición Pay.
Durante las próximas semanas estarás inmerso en una aventura llena de sorpresas y retos. Descubre y comprende los fundamentos del proyecto educativo institucional. Reconoce tu papel como miembro de la comunidad autónoma. La exploración inicia ahora. Una de las características de la expedición PEI era mediar, o sea, utilizar la tecnología para mediar muchos de los desarrollos y de los retos que los equipos iban a encontrar durante la expedición. Lo que nosotros queríamos era también aprovechar la infraestructura tecnológica que tiene la universidad para que los estudiantes y las personas que estaban participando de la expedición conocieran pues, qué se puede hacer con la tecnología que tenemos. Este tipo de proyectos van muy en relación a las dinámicas de la asignatura que en este momento está dirigiendo el profesor Leonardo, ¿no? Porque es como, en este caso, que incluso no es la única forma, es decir, socializar este documento pudo hacerse de diferentes formas. Pudo hacerse de pronto con plegables, pudo hacerse de una forma impresa, etcétera, etcétera, pero es un poco como ayudarse de las tecnologías, ¿no? Entonces, detrás de eso hubo experiencias, todo ese mes hubo experiencias de realidad aumentada, hubo experiencias de videomapping, y bueno, y lo bonito era que el personaje, en este caso el profesor Pei, era el hilo conductor de todos esos relatos, ¿no? Y bueno, creo que la gente lo acogió muy bien. La gente me decía, hable con el profesor Pei, hable con el profesor Pei. Y bueno, y lo interesante es que cumplió los objetivos en cuanto a la gente se acercó a este documento, ¿no? Cosa que seguramente no puede estar pasando. En este momento la gente de pronto desconoce el Pei, pero sí fue cierto que en esa época la gente tuvo mucho más conexión con el documento. Vale. Nos fue tan bien con ese proyecto que hicimos uno que se llama Generación Digital. Generación Digital es un proyecto donde era hacer conocer la institución y los programas académicos, pero a los chicos de colegio. Creo que todos cuando hemos estado por ahí, por la universidad, hemos visto que hay chicos de colegio. Ya esto fue, ya no de investigación, perdón, ya no fue de vicerrectoría, sino que fue un proyecto que nos llamaron los de mercadeo. Y nos tocaron las puertas y nos dijeron, vea, qué interesante lo que hicieron ustedes con el profesor Pei. A nosotros en mercadeo nos interesaría. Y ahí un proyecto que se llamó Generación Digital. Ahí también construí un personaje. Este se llama Rodin. Y este personaje era, pues, obvio, era un personajecito como del futuro. Si hay alguna conexión con algún personaje de Star Wars y demás, pues no es gratis, pues porque pienso que para eso son los referentes. Y bueno, este personaje fue el que acompañó toda la experiencia. Sé que la asignatura de ustedes tiene que ver mucho con experiencia. No me estoy centrando de pronto en la experiencia. De pronto ahorita entro en otro proyecto y de pronto me centro más en la experiencia. Me estoy centrando pues en la construcción del personaje. Y bueno, este era el personaje que acompañaba toda la experiencia, ¿no? Entonces era una especie como de bolita de Pokémon, pues, donde le salía la banderita de la universidad, donde le salían unas hélices, él volaba, le salía incluso una ruedita, y era como muy versátil. Había un marcador para los que manejan realidad aumentada, entonces venía el estudiante y bueno, fue como bastante interesante, pues, porque los chicos de afuera de colegios, pues cualquier cercanía a los programas académicos, pues era este amigo el que acompañaba. Y todas las interfaces, incluso una especie de landing page de un sitio web que creo que lo tengo por aquí, que también hice. Entonces, a lo que me voy es, miren, bueno, es desde mi perspectiva es lo que yo defiendo, ¿no? Es, miren cómo, de pronto imaginarse este proyecto sin el personaje, creo, para mí, desde mi perspectiva, creo que quedaría muy plano. De pronto imaginémoslo sin el personaje y creo que pues, realmente quedaría muy plano. Y
defiendo eso mucho como diseñador, ¿no? No es gratis que todos los mundiales de fútbol o todos los equipos de fútbol tengan una mascota o un personaje. Nos fue muy bien con generación digital y nos dijeron, vea, queremos hacer generación digital 2. Y yo como diseñador, yo dije, ok, perfecto, pero no quiero ese personaje como evolucionado. Quiero ese personaje evolucionado. Y ahí nació nuestro amigo Rodin, pero era como la versión 2.0. Entonces era el mismo concepto, pero pues ya le salía la cabecita, ya le salían brazos, ya se veía como mucho más imponente. Y bueno, esta fue la construcción pues del amigo Rodin. Pues con todas las pautas pues para que una especie de infografías. Cada proyecto tiene su historia, aquí les estoy mostrando todo pues rápidamente. Pero bueno, este era el amigo Rodin, por aquí creo tener de pronto los bocetos, me gusta mucho guardar como los bocetos análogos. Y bueno, por ahí debe estar pues, pero créanme que también hubo su sitio web y bueno, pues como una experiencia muy, muy bonita pues al respecto. Preguntas, chicos, en este momento. Todos estos temas, pues de alguna forma, y creo que les voy a mostrar un proyecto donde pues hubo más presupuesto, hubo más tiempo y un proyecto que se desarrolló con mucho más tiempo, hubo más profesionales involucrados, donde pues la creación de los personajes, la vida interior, la vida exterior, todo lo que eso implica en la construcción de personajes y lo que yo les decía, ¿no? Cómo hay la interacción de ellos. Y para construir un personaje, seguramente ya muchos lo han escuchado, pues hay tres perfiles que son importantes para construir un personaje. Uno es la vida interior, dónde nació ese personaje, era hijo único, tenía hermanos, cómo fue su niñez, cómo era la relación con sus padres, qué clase de niño era, bueno, todo eso y sus rasgos físicos. ¿Listo? ¿Qué edad tiene? ¿Qué estatura? ¿Qué contexto? Y eso es importante porque miren que cuando vas a construir un personaje, el profesor Pei por su edad, por su fisonomía, es muy diferente cómo se mueve, eso va conectado un poquitico al ámbito de animación. Es decir, los movimientos de profesor Pei seguramente son más lentos. Por ahí tengo el video cuando me hacían captura de la pantalla, donde los animadores se basaban para hacer el personaje. Y Rodin, que es ya mucho más tecnológico, que es casi de metal, se va a mover mucho más diferente, ¿no? Eso es importante en la construcción del personaje. Otro aspecto importante es la vida exterior. Es soltero, es viudo, es casado, es separado, es divorciado, o sea, todos esos datos, entre más pulido, tienen mucho más elaborado, ¿no? Su ámbito profesional, cómo se gana la vida ese personaje, dónde trabaja, de dónde salió el profesor Pei, por qué él nos invita a una expedición, eso es importante tenerlo, repito, desde lo físico, desde lo profesional y personal, y también las dimensiones psicológicas, ¿no? Cómo es la vida sexual, cómo es la vida moral de esa persona, cuáles son sus ambiciones, cuáles son sus frustraciones, cómo es su temperamento, cómo es su actitud. O sea, esos tres perfiles, el físico, el psicológico e incluso el sociológico, que les comentaba, es importante para construir el personaje. Bien, voy a mostrar entonces ya un poco para despedirme, voy a mostrarles un proyecto muy bonito, seguramente de pronto algunos les han hablado o lo han escuchado, que se llama El Palabrero. El Palabrero fue un proyecto ya no de spin, sino fue un proyecto de investigación que trabajé con el profesor Andrés Gallego, que es el director, seguramente muchos los conocen, que es el director de programa de ingeniería multimedia. ¿Y cuál era el reto del proyecto? Era, creo que todos conocen la asignatura obligatoria de lectoescritura, ¿cierto? Sí, ellos la deben ver comenzando carrera. Exacto. Entonces, esa asignatura de lectoescritura, pues no es gratis que sea obligatoria y hay un compromiso del Ministerio de Educación de la importancia de la lectoescritura. Ahora, una súper recomendación, chicos, y seguramente el profesor Leonardo se lo ha dicho. Cuando creen sus proyectos,
trabajen proyectos que estén en relación y estén en la misma ruta de la institución donde ustedes trabajan o estudian, de las pautas del gobierno regionales, del nacional, incluso lo que llega al ministerio puede ser de salud, de educación y qué es lo que está pasando a nivel mundial, ¿vale? Porque eso a nosotros nos permitió que nos aprobaran este proyecto. Porque pues la lectoescritura es un interés no solamente de la institución, ¿no? De la institución, sino también de la región, de lo nacional, y es ir un poco a la fija en términos de proyecto porque saben que va a haber ahí presupuesto. Bien, esto fue un proyecto, volvemos al asunto de la gamificación, es algo que siempre me han llamado la atención, un poco como las pautas de lo lúdico. Los que no conozcan el concepto, la gamificación es coger sencillamente metodologías de los videojuegos y adaptarlos a escenarios que no son propios de los videojuegos, como la educación en este caso. Y pues aquí se creó toda una investigación para cómo hacer que reforzar, no es reemplazar las metodologías de los profesores de esas asignaturas, pero un poco cómo reforzarlo, ¿no? Mediante un juego. Y aunque me voy a centrar un poco en los personajes, pues quiero hablarle un poquitico de la experiencia de juego. Esto fue el flujo de experiencia. Sé que no la van a ver, pero pues quiero un poco como acercarme. Entonces, este es la experiencia del juego. Creo que ahí lo alcanzan a ver. Entonces está toda la parte de registro, está la campaña, hay unas misiones, así como hay campaña, también hay un multijugador, es decir, yo puedo retar a mis compañeros. Hay una tienda de accesorios, hay un ranking, perdón, del juego, hay unos logros, hay unas notificaciones y así sucesivamente, pues todo fue todo el flujo del proceso. Y creo que vale la pena mostrar estos proyectos porque así como el profesor Leonardo les exige o no solamente el producto, sino toda la documentación, los objetivos, pues es importante también que entiendan que a veces uno no pide como profesor eso, sino que pues eso hace parte del proceso también, ¿no? Esto es la parte de todos los guiones. Entonces se dividía por mundo, entonces cada mundo es un proyecto donde participaron chicos de cine ayudándose en los guiones, gente de comunicación ayudándose en la parte de investigación, y bueno, esto es puro guión. Y un poco respondiendo a lo de Daniela, también que me preguntaba, pues no todo arranca desde lo boceto, ¿no? Hay unos momentos también que son conceptuales y pues esto hace parte de esos momentos conceptuales, ¿no? El documentar todo eso que les decía, la construcción de los personajes, pues también pasa no solamente en los personajes, sino también en los escenarios, ¿no? Esto es parte de la experiencia, este es el guión de cómo se va explicando qué es lo que pasaba en cada uno de los mundos. Si están interesados, hay un artículo de investigación que está montado y que explica de pronto más sintetizado todo lo que les estoy explicando. Esa es parte de la indagación. Entonces, todo tenía que ver con la cultura precolombina. Este fue un poco como el ambiente, porque ahí, permítame, yo paso a otra presentación rápida. Ahí, pues, no solamente son los personajes lo que se trabaja, ¿no? Cuando yo voy a trabajar, espérense que denme un segundito. Acá está. Cuando yo voy a trabajar, voy a irme por acá rápidamente. Cuando yo voy a trabajar un relato, esto es lo que yo les decía, ¿no? Voy a volverme aquí un poquitico. Cuando yo voy a trabajar un relato, pues los personajes no es lo único que tengo que tener en cuenta, ¿no? Está el mensaje, que es un factor importante, que es lo que yo quiero transmitir. Está el conflicto, que hay muchas metodologías del conflicto, pues para aquellos que estén interesados, uno que tiene que ver con el esquema actancial, y es algo que se aplica en todo, ¿no? Es decir, que siempre hay un destinador, hay un objeto, hay un destinatario. Creo que un buen ejemplo es el Señor de los Anillos, que hay un objeto que es el anillo, hay un sujeto que quiere ir detrás de ese objeto, y hay un grupo de personas que nos van a ayudar, y hay otro grupo de personas que no nos van a ayudar. Y eso es una forma, es una metodología. Están los 3 niveles del conflicto también. Yo les puedo crear, pues aquí están los autores de cada uno de pronto. Y esto, lo bonito de esto es que, repito, ¿no? Esto en sus proyectos lo pueden aplicar y es lo que le va a dar el soporte y el jugo a los tipos de proyectos, ¿no?
Los 3 niveles del conflicto, pues las teorías, pues rápidamente, ahí indica que hay 3 escenarios, por así decirlo. Uno es el componente, perdón, propio, personal, que tiene que ver un poco con las relaciones del amor, de tu propio cuerpo. Hay otro atmósfera que tiene que ver un poco con tus amigos, son los conflictos que pasan con tu pareja. Y hay otro que es mucho más social. Voy a darles como un pequeño ejemplo con la pandemia que está pasando en este momento. ¿Listo? Entonces, estos conflictos es, en esta pandemia, tanto ustedes como yo tenemos unos conflictos internos propios de nosotros. De pronto nos estamos subiendo de peso, de pronto el profesor Leonardo ya no ha podido hacer ejercicio, ir al gimnasio, de pronto algunos de ustedes no saben qué hacer con el cabello, o sea, esos son los conflictos internos. Hay otro escenario de los conflictos que es, pues, seguramente convivir con la esposa no es fácil, de pronto los conflictos que no veo a mi novio hace ya apenas estábamos empezando nuestra relación y resulta que viene esto y estábamos mal. O sea, mis amigos hace tiempo no los veo. Y hay otros conflictos que son ya de orden social, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Valle del Cauca? Las noticias que nosotros vemos, ¿vale? Eso es un poco como resumiendo pues esa teoría. Si quieren conocer un poquitico, que me parece re vital, porque todo lo que les he hablado también habla de los arquetipos. Y pues bueno, el padre de los arquetipos es Carl Jung, y este personaje también habla de los arquetipos, y todos los que hemos hablado, es decir, el profesor P, incluso el palabrero que les voy a mostrar, está construido en esta lógica, ¿no? En la lógica de los arquetipos. Muchas personas han escrito al respecto, han adaptado las teorías de este personaje, y pues bueno, hay varios tipos de arquetipos. Unos me invitan al cambio, otros me invitan al desafío, otros a la estabilidad, otros al bienestar. Quiere decir que si su proyecto, en este momento ustedes tienen un proyecto y quieren que ese proyecto desafiar a la gente, pues pueden utilizar este tipo de arquetipos. Si quieren más bien darle bienestar, si el proyecto de ustedes tiene que ver con bienestar, pueden escoger este tipo de arquetipos. Bien. Y bueno, esto es sencillamente para mostrarles pues cómo esos arquetipos se anclan o se amarran pues al mundo Disney, al mundo de Marvel, al mundo pues de las series de televisión. Es decir, eso ya es algo que sí o sí va incluido, y aunque aquí les estoy hablando desde la cinematografía, les estoy mostrando que en el mundo de los videojuegos o incluso de apps, de desarrollo de apps, funciona también, ¿no? No es gratis, pues cuando les mostraba yo algunos proyectos, por ejemplo, cuando les mostraba en Behance, que era un diseño de un sitio web, esto realmente era un diseño de un sitio web. Y pues yo también trabajaba un poco los arquetipos, ¿no? Estos personajes fueron trabajados también y era un sitio web, pero pues vuelvo y repito, eso no me lo estoy inventando yo, y eso lo ha descubierto el cine desde hace tiempo. Entonces, bueno, uno de los personajes, otro es el ambiente. Listo, me volvía para acá, y qué pena, otra vez me excuso un poco como el discurso como tan acelerado, pues, pero tengo clase ahorita a las 10 y sé que estoy pasando por muchos temas muy rápido, pero bueno, yo sé que me van a entender, y creo que el objetivo principal es como dejarles la inquietud de muchos autores, dejarles la inquietud de cómo en el proyecto que ustedes están abordando, cómo establecer un storytelling, cómo construir un personaje que sea el hilo de conductor y demás. Porque pueden hacerse ese ejercicio, ¿no? Es decir, los proyectos que les estoy mostrando, a mí me costaría imaginármelos sin personajes. Entonces, bueno, hablaba un poco de la ambientación. Bueno, voy a terminar aquí y ya voy para allá. Y otro es el argumento, que esos son como las tipologías de lo que para construir un relato. Bien, volviendo acá en este proyecto, pues les mostraba acerca un poco toda la indagación que se hizo para construir esto, ¿no? En términos de los escenarios, lluvia de ideas de historias. Yo personalmente nunca me caso con la primera historia que se me ocurre, aunque me
centro en los personajes, me gusta mucho hacer parte de la construcción de los mundos también, de la creación de escenarios, de personajes, de dar idea y demás. Esto es la indagación. Estos son los guiones. Aquí está resumida la historia, el palabrero. Esto aquí se resume parte del mundo del palabrero. Y pues estos son los storyboards, ¿no? Pues hay un storyboard para cada uno de los mundos. Les recuerdo que es una especie de juego donde invitamos el juego pues a participar a la gente para trabajar la lectoescritura, más específicamente el tema de la argumentación, ¿vale? Voy a irme en la parte de diseño, pues fue la parte que yo coordiné, donde empezaron a surgir, pues inicialmente como un juego de bocetación, ¿no? Respondiendo otra vez a lo que decía la amiga Daniela, pues se parte de lo análogo. O sea, respeto mucho el proceso de lo análogo y después cuando muchas cosas ya están resueltas en análogos, el personaje evoluciona, ¿no? Es decir, el jugador, en este caso el estudiante, arranca con un personaje así y el personaje a medida que va jugando va evolucionando. Es decir, el estudiante arranca con un personajecito así y después termina la actividad con un personaje así. Esa es un poco la apuesta. Entonces miren un poco la evolución de cada uno. Y esto está amarrado a los arquetipos, ¿no? Se van a dar cuenta que uno que otro está amarrado más a un arquetipo del héroe, a otro al arquetipo del mago, etcétera, etcétera. Hicimos un ejercicio de focus group, es decir, le preguntábamos a la gente, y esto es súper importante y se lo recomiendo, chicos, porque a veces pues nos centramos mucho en nuestro tipo de proyectos y dejamos de pensar de pronto en el usuario, ¿no? Y aquí en el focus group se tomaron muchas decisiones. Entonces, por ejemplo, se les presentaba en el focus group ese tipo de personaje, después se mostraba este otro tipo de personaje, y es el mismo, ¿no? Se mostraban diferentes versiones. Por ejemplo, Capac, incluso Leonardo Capac se basó un poco en Carlos Peláez, ¿no? Como en el temperamento del amigo Carlos Peláez de Spin. Sí, sí, sí. De hecho, eso sí lo sabía. Eso sí lo había escuchado. Sí, por su temperamento, por lo frío, entonces por lo le salían estos personajes por acá, etc. Este es Quadpel, entonces se hicieron diferentes versiones de los personajes. Y pues estos son fotos del focus group. Profe, Dime, Daniela. ¿tú no nos podrías dar como unos tips para soltar la mano en la manera de empezar a dibujar? Te Bueno, lo digo porque yo soy diseñadora, pero a mí me cuesta mucho dibujar. me alegra, Daniela, que estés supremamente inquieta. Si estás preguntando es porque te llama mucho la atención. Sí, Mira, bastante. si quieres un super tip, y no es solamente para mí, el principal tip es trabajar formato grande. ¿Listo? O sea, hacer este ejercicio de trazos, por lo general, el tip que puedo soltar así rápido, y te vas a dar cuenta que mejora mucho el trazo. O sea, si partes de este trazo, de este ejercicio, de este tipo de trazos, de este tipo de dibujos en gran formato, porque el dibujo es algo que no se traduce solamente aquí en el movimiento de la mano, ¿no? Ni solamente en el codo, sino en el hombro. Y ese tipo de movimiento conecta, para mí, permítame ser romántico, la conexión que hay del dibujo, que es mente, corazón y mano. ¿Vale? Sí. Si hacemos, ese es un super tip que lo dicen los grandes maestros y empieza a pulirte así. Y el otro, pues, es realmente como practicar y aprovechando que ahorita tienes tiempo. Yo estaba muy distante, estaba muy alejado de la parte de la ilustración, por eso lo he vuelto como a retomar. Bueno, esto ya es como la hoja de modelo. La hoja de los modelos es un documento pues mucho más formal para que la hoja de modelo, porque en un proyecto grande no solamente somos nosotros los que vamos a ilustrar, ¿no? Entonces el proyecto tiene que pasar a los animadores, a la gente de programación, a que está evolucionando, entonces cómo mostrarle. Entonces puedes ver, Daniela, un poco el proceso, ¿no? Primero fue análogo, después fue en línea y después ya este es un proceso digital. Igualmente con los escenarios. Este proyecto duró 2 años.
Es un proyecto que pues tiene los ritmos académicos, entonces los ritmos académicos son muy diferentes a un empresarial. Este proyecto pudo haber terminado en un año, pero pues en la academia a uno le toca dictar clases, a uno le toca dirigir proyectos de grado, coordinación de área, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que quiero decir es que se puede, por eso están los semilleros, chicos. Creo que vos, Leonardo, tenés semilleros, si no estoy mal. Sí, yo tengo un semillero y de hecho generalmente los proyectos que veo que podemos darle continuidad con los recursos que tenemos y veo que los estudiantes están animados a darles continuidad, me los llevo para el semillero y seguimos trabajando desde allá. Exacto, funciona exactamente así, ¿no? Por ejemplo, miren que el proyecto fue tan pulido y los que de pronto conocen de tipografía, que se le hizo una tipografía, ¿no? Al proyecto, o sea, llegar a este detalle de masoquismo. Se llamó mayística precisamente porque la tipografía fue basada en la cultura maya. Y los que conocen de tipografía, los que han visto tipografía, pues saben lo complejo que es, pero bueno, es como lo bonito de trabajar con un proyecto ya pues amplio. Voy a mostrarles un videito ya para despedirme. Está por acá. Voy a mostrarles más bien como el making of. Digamos, ver que Desde tiempos inmemorables, hemos luchado por proteger el conocimiento de la humanidad. Ahora necesitamos tu ayuda. Tu meta es ayudarnos a combatir el olvido que se ha apoderado del mundo. Para ello debes recuperar la sabiduría que se encuentra escrita en la memoria colectiva. Comienza el viaje para devolverle la luz a nuestro mundo. El Palabrero es un proyecto de investigación aprobado, es una convocatoria interna de aquí de la Universidad Autónoma de Occidente, y es un convenio con dos facultades, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Comunicación Social. Básicamente lo que buscamos es tratar de generar una plataforma que permita que los estudiantes de primer semestre de la universidad entiendan la argumentación. Le apuesta a entender un poco la lógica de metodología de gamification. A divagar sobre, por ejemplo... Entonces, yo también. Todo esto va a involucrar lo que les decía, ¿no? Es decir, la construcción de un conflicto, la construcción de escenarios. O sea, se dan cuenta que vieron el intro, que hay explícito un conflicto, ¿no? Voy a adelantar. Esto fue unión también de dos semilleros. Yo coordino también un semillero y Andrés Gallego en esa época también coordinaba un semillero. Como ingeniero y desde mi habilidad como ilustrador, he podido aportar a este proyecto generando los contenidos adecuados para que sean utilizados dentro de la aplicación, teniendo en cuenta siempre conceptos de usabilidad, de accesibilidad, para que no solamente hagamos una aplicación que sea bonita, sino que también sea útil. De cada uno de estos contenidos y la revisión y corrección de los mismos. mi función dentro del proceso de Palabrero ha sido crear los storyboards. Primero se me pasaban los guiones y yo pensaba la planimetría, o es decir, cómo se verían esas acciones, digamos, ya en video. Los guiones, cada uno era en un mundo distinto y ellos hablaban como de unas experiencias que tenían ciertos personajes y cómo el palabrero como que resolvía algunas de esas problemáticas que ellos tenían. Y básicamente era a preguntarles por la información que se quería almacenar en cada una de esas dinámicas. Y con toda esta información lo que se hizo fue obtener los requerimientos que son importantes para poder hacer el diseño del sistema como tal, antes siquiera de empezar a escribir la primera línea de código. Lo más significativo de esta experiencia ha sido el poder organizar un equipo que se ha vinculado a un desarrollo
que trata de generar una respuesta a una problemática que no es solo de esta universidad, sino a nivel educativo en general, que básicamente tiene que ver con cómo hago que los jóvenes mejoren sus habilidades de lectura y escritura. Pensaría que lo más complejo es poder tener vinculado a nosotros. También se acerca mucho como al ámbito profesional, porque para pensar en las actividades, para pensar en los procesos que se deben tener a cabo Bueno, si yo pudiera cambiarle algo al juego, sería de pronto quitar estos 3 soles que me confunden y dejarlo tal vez sí como una barrera y llegar hasta el 60% de la barrera amarillo, o sea, completar el 60%. O sea, yo he hecho trabajos sobre argumentación y me han puesto a hacer algo muy parecido, que es pues como tratar de identificar los argumentos en un texto, pero creo que hacerlo de esta forma didáctica ayuda a que uno se lo aprenda más. Pues es como muy parecido a lo que uno hace en clase, pero de una forma más didáctica, como más fácil de aprender. Sí, sí. Vale, y aquí hay un parte como de, esto es como las animáticas, de pronto cuando En la arrancaba tierra cada de misión. Lepanque, un joven tenía dolor de cabeza y no sabía qué hacer. Mientras caminaba a su casa, se encontró en el camino con un atleta quien le preguntó, ¿por qué tienes esa cara? Tengo mucho dolor, exclamó el joven. El atleta le aconsejó, si quieres que este se vaya, lo único que tienes que hacer es correr rápido. Vas a ver cómo el dolor queda atrás. El joven no prestó atención y siguió su camino. Más adelante, un contorsionista le dijo que si se paraba de cabeza durante 1 minuto, el dolor bajaría a la tierra. Cuando estaba llegando a su casa, un curandero que pasaba por allí, al verlo afligido, le dio un emplasto de hierbas medicinales y le dijo que lo pusiera sobre su cabeza. Al seguir su consejo, el dolor desapareció. Los argumentos de autoridad recurren a una fuente bien informada e imparcial, en la medida de lo posible, para soportar lo dicho. La fuerza de un argumento de estas características depende. Vale, este es como el ejemplo entonces, chicos, del proyecto. Me excuso, realmente me excuso pues por el acelere de querer resumirles algo que vengo trabajando desde hace muchos años en hora y media. Pero espero pues que no haya sido una colcha de retazos, por el contrario, quiero un poco animarlos, motivarlos a trabajar en grupo, aprovechando que es una asignatura donde invita, como su nombre lo indica, esto yo no lo he hecho solo, detrás de eso hay muchas otras disciplinas, en este momento hay gente industrial, hay gente de ingeniería, hay gente de diseño, entonces me parece que allí es donde son las pequeñas semillas para trabajar. También queda abierta la invitación a los semilleros. Por lo general entre semilleros se dan cuenta pues que algunos, no todos, pero algunos profesores somos cercanos y entonces son proyectos que son muchos más ambiciosos y donde se pueden conectar diferentes semilleros, proyectos de investigación. Precisamente tenemos aprobado un proyecto de investigación que arranca el próximo año, donde pues estamos no solamente el profesor Leonardo, no solamente yo, sino otros, pero incluso hay gente de educación, gente de lenguaje, y bueno, ahí vamos a necesitar chicos, porque es un proyecto académico, ¿vale? Es un proyecto de universidad donde no solamente se dan cuenta que el trabajo lo hacemos solamente profesores, y bueno, quiero dejarles, repito, un poco la semillita, un poco creo, haberles mostrado o haber yo desarrollado estos proyectos sin un storytelling y sin personajes. Se puede, en efecto se puede, claro que sí, hay proyectos, pero bueno, creo que la construcción de los personajes, un storytelling, un conflicto, una narrativa, pues creo que el cine y los videojuegos es el principal, la justificación pues al respecto. ¿Alguna Profe, pregunta? te faltó hablar del proyecto que teníamos en el semillero. Ahí estuve esperando. Mayre, no, ese proyecto es re bonito, lo que pasa, y ya, bueno, Mayre, estamos trabajando en un proyecto muy bonito que tiene que trabajar, donde la participación de Mayre, pero no te preocupes que eso lo hablaré en 1 o 2 años con otros estudiantes, porque por lo general es cuando están cerrados, ¿no? Los hablo muchos cuando están concluidos los proyectos,
pero es un proyecto que tiene que ver un poco literatura y bueno, hay una afinidad también mía con lo digital, ¿no? Entonces es un libro interactivo donde, pero bueno, es que una cosa es decirlo y otra cosa también es mostrarlo, pero bueno, ahí está el proyecto. Lo que pasa es que es un proyecto que estamos en un 99% ya para terminar, pero la ventaja es que es un libro, entonces seguramente lo van a ver publicado, chicos. ¿Alguna pregunta? De pronto, antes de despedirme. Bueno, Agredo, no veo por allí preguntas de los muchachos. Agradecerte por tu presentación, de verdad muy chévere, muy interesante y súper pertinente, especialmente en dos de los proyectos que están haciendo este semestre, que ya les había hablado a ellos un poco sobre tu participación, para que estuvieran muy pendientes pues de lo que ibas a presentar el día de hoy. Invitadísimo pues a próximas sesiones que tengamos en próximos semestres, a seguir trabajando, y te contaré si algunos de estos proyectos van a semillero, porque sería muy interesante contar con tu participación o con estudiantes de tu semillero que pudieran fortalecer ese trabajo y hacer algo interdisciplinar allí también. Claro que sí, Leo, dos cosas. O sea, primero, en efecto, sé todo lo que involucra pues la asignatura. Si de pronto algún chico tiene más información, Leonardo les mandará mi correo electrónico. Siéntanse tranquilos de escribirme, y si de pronto necesitan alguna pauta o de pronto algún espacio, incluso puede ser independiente o con la misma asignatura, pues me invitas, Leonardo. Creo que la gran ventaja es que no se nos cruza con clase. Y bueno, desde que yo pueda aportar, pues no solamente la construcción de personajes, desde el ámbito que no les hablé, pero también pues realmente mi especialidad académica, mi maestría, mi especialización es en interfaces, ¿no? Pero bueno, siempre un poco involucro pues este aspecto personal. También siéntanse tranquilos pues de invitarme. Para mí súper bacano, porque creo mucho en estos puentes, Leo. Creo que SPIN surgió precisamente de estos pequeños contactos, de estas pequeñas invitaciones, de que chicos entre ellos estén hablando, de conocernos. Por ejemplo, a Daniela no la conocía, bueno, la conozco por el nombre, no la conozco físicamente, pero bueno, y de eso se trata. Eso en cuanto a un aspecto. En efecto, precisamente estoy terminando un proyecto del semillero, como comentaba Mayre, estamos cerrando un proyecto y bueno, quedaría yo presto para mirar en qué futuros proyectos más adelante voy a involucrar el semillero. Yo también tengo como otros proyectos en mente y demás, pero bueno, creo que la ventaja es que ese puente de ingeniería y diseño ya está, y están, pues creo que tenemos todo el recurso, ¿no? Tenemos gente de comunicación, gente de cine, gente de ingeniería mecatrónica, y bueno, y muchísimas áreas. No, un gusto, chicos. Leo, gracias a vos por la invitación. Creería yo que se podría ajustar nuevamente de pronto a otro tiempo, porque veo que en hora y media nunca va a ser suficiente, pues, pero bueno, repito, ¿no? Espero que haya quedado un poquitico como la semillita y el interés. Y bueno, chicos, ¿no? Muchísimas gracias, Leo, y chicos, por su tiempo también. Gracias a vos, profe. Un abrazo y pues que te vaya muy bien en la clase. Vale, pues, se cuidan. Nos vemos. Vale, pues, chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, se cuidan. Bueno, muchachos, ¿qué les pareció? Profe, a mí la verdad me pareció muy bacano, pero como lo decía él, seguramente el tiempo pues no da como para explicar todo ese tipo de cosas que él quería explicar. Por ejemplo, pues digamos que en mi caso, pues sí logró como dejar esa pequeña inquietud, que era pues lo que mencionaba el profesor, que era lo que le parecía importante, porque pues todos esos temas de los arquetipos y esas cosas que pasaban como muy rápido, pues como chéveres. Y por ejemplo, esas son habilidades que no todos tenemos, pues las de dibujar así, o por lo menos en mi caso no tengo. Entonces, pues nada, sí es como muy chévere, muy interesante. Me pareció muy bacano. Claro, y miren que particularmente la invitación al profe vino debido a que hay dos proyectos que tienen un corte, digámoslo así, en el que podríamos aprovechar esto relacionados, por ejemplo, con el que están haciendo algo con los colegios.
y los que están haciendo la aplicación móvil. Yo les mencionaba a los de la aplicación móvil que incluir dinámicas de gamificación podría ser positivo. Entonces, pues bueno, allí tenemos a otra persona que puede ayudarnos en muchos asuntos de estos. Adicional a eso, cuando vayamos a construir una experiencia interactiva, esto es supremamente importante si tenemos personajes. Y pues algunos de ustedes se meten por cursos también de videojuegos y cosas por ese estilo. Entonces, pues genial si al menos acá quedaron con la semillita de, vamos a explorar un poco más sobre esto, porque de hecho lo que él mencionaba, que es el recorrido del héroe, o lo denominan también el camino del héroe, es supremamente importante cuando estamos desarrollando, por ejemplo, videojuegos. Entonces, bueno, genial la Profe, yo participación. quería Sí, hacer un aporte. Mayre Pues, Yanara, dale. pues para Daniela, que estabas preguntando cómo ejercicios para soltar la mano, en Creana y en Doméstica hay algunos cursos de dibujo para principiantes y son bastante buenos, la verdad. Y creo que lo más importante es tratar de dibujar todos los días. Pues yo tengo muchísima afinidad con el profe, de hecho pues hemos estado trabajando con el proyecto del semillero y pues a mí me gusta muchísimo dibujar y creo que una de las cosas que más me ha ayudado es tratar de dibujar todos los días. Uno al principio como que no dice, no, es que me está quedando feo, pero si tomas como los elementos básicos, como los triángulos, los cuadrados, vas viendo que vas de a poco soltando la mano. Listo. Voy a Muchas gracias, intentarlo, María. gracias. Y ¿Nos ahora podrías que... mandar, porfa, lo que acabaste de decir en el chat, porfa? O sea, Sí, los nombres. sí, ya se los mando. Vale, Gracias. igual también va a quedar el video. Ya subí incluso el video de la charla de Jesús David Cardona. Ya lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Qué pena que está pasando un camión gigante por acá. Entonces, bueno, ya van a tener el video allí también por si quieren revisar algo más. Genial lo que dice Mayre, y ahora que lo menciona, siempre veo, por ejemplo, a profes de diseño industrial, a Edgar, a Rafa, dibujando. En los raticos en los que tenemos alguna reunión, mientras están dando algo de información, siempre sacan el momentico para rayar, y eso es importante porque pues están de alguna manera representando algo que a través de su creatividad quieren plasmar. Y en muchas ocasiones ese algo que están representando son ideas relacionadas con lo que estamos haciendo en las reuniones. Entonces lo relacionan, es como fomentar también ese pensamiento creativo allí y plasmarlo rápidamente. Allí me iré llamando los enlaces para que los copien pues los que quieren trabajar un poco más en esta línea del dibujo y del diseño del personaje. Bueno, el tiempo que nos queda lo vamos a dedicar a hacer una actividad. Es una actividad para, digámoslo así, reconocer algunos aspectos positivos y algunas oportunidades de mejora. Yo les había hablado de esta actividad a principio de semestre y les había dicho que la íbamos a desarrollar 1 o 2 veces durante el semestre. La idea acá es que podamos comunicarnos con nuestros compañeros. Entiendo que en algunos de los equipos han habido algunos inconvenientes y pues en muchas ocasiones esos inconvenientes ocurren es porque no nos comunicamos de manera adecuada. Esta semana nada más, el miércoles tuve una clase en la que, pues es una clase de estudiantes de tercer semestre, están chiquitos todavía. Y una de las niñas de un equipo de trabajo estaba llorando pues como en la sección de los grupos y llorando diciendo pues que los compañeros no la comprendían y bueno. Le pregunté ahí con sus compañeros, bueno, pero ¿le has contado a tus compañeros qué es lo que te está ocurriendo? Y ella me decía, no les he contado. Entonces, pues era más por no comunicar la situación que estaba viviendo, que los compañeros de alguna manera estaban emitiendo un juicio sobre algo que estaba ocurriendo en el equipo de trabajo. Entonces, bueno, esta actividad nos va a permitir eso. Ya les voy a compartir pantalla para mostrarles pues lo que vamos a hacer, porque pues sí es importante que previo a la parte final del curso podamos identificar qué debemos mejorar, que cada uno lo pueda ver con base en lo que nos dicen los compañeros y qué consideran los compañeros que estamos haciendo muy bien. Entonces, bueno, ya se los voy a compartir. Denme un segundo. Ya estoy por allí también buscando los fondos para copiarle a Agredo
la idea de tener un fondo personal, bueno, no personalizado, pero un fondo para la sesión de Zoom. Profe, si has visto que Estudio Ghibli soltó varios fondos de sus películas para Zoom. Mira que no lo he visto, apenas comencé a explorar eso cuando vi el de Agredo. Sí, hay unos muy bonitos que, o sea, que son de las películas que ha hecho Estudio Ghibli. Voy a revisarlo. De hecho, Estudio Ghibli tiene unas películas brutales. Voy a revisarlos y pues ahí te comentaré cuando ya los vea. Entonces, bueno, acá ya lo estoy... ustedes ya tienen esto en la carpeta de Drive. Tienen este material y se los voy a compartir. Denme un segundo. Acá. La actividad que vamos a hacer es la siguiente. A ver, compartir pantalla. Acá está. Ya no demora en comenzar a compartir. Bueno, esta es la actividad que vamos a hacer el resto de la clase. De hecho, allí ya hay unos tiempos estimados para cada momento. Vamos a diligenciar el formato de evaluación 360 que está montado en Drive. Ya les muestro el formato. Por cada uno de los compañeros del equipo. O sea, Mayre va a diligenciar el formato para cada uno de sus compañeros y eso le va a tomar más o menos 15 minutos. Una vez hecho eso, vamos a hacer una recopilación. En esos formatos hay dos campos que llenar, comportamientos positivos y comportamientos a mejorar por cada integrante del equipo. En eso vamos a tomar 10 minutos recopilándolos y organizándolos. Es decir, Mayre le va a pasar a sus compañeros, a cada uno, el formato y cada uno va a ir recibiendo los de sus otros compañeros. Y cada uno va a ser el encargado de recopilar sus formatos y agrupar los comportamientos positivos y las oportunidades de mejora o comportamientos a mejorar que aparecen en esos formatos. Luego de eso, vamos a hacer un diálogo, una charla, durante 20 minutos en el que vamos a explicarle a los compañeros por qué decimos que tienen unos comportamientos positivos y algunos más que son oportunidades de mejora. Y al final vamos a establecer unos acuerdos que van a quedar por escrito. Y esto lo vamos a hacer en la clase de hoy porque necesitamos que todo esto quede clarito y que quede bien definido previo a la entrega de la semana 17. Acá están los tiempos estimados, yo voy a estar midiendo los tiempos y voy a organizar las secciones de cada grupo. Les voy a mostrar el formato 360. Denme un segundo que lo tengo por acá. A ver. El formato 360 es... A ver, dejar de compartir. Este de acá. ¿Lo recuerdan? Este se los mostré en la primera o segunda clase. Este es el formato que vamos a llenar. Miren que es muy sencillo y dice, este va de, por ejemplo, Daniela Ángel, para Tamayo, creo que es de ese equipo. Entonces, enumera 3 comportamientos positivos relacionados con su desempeño en el equipo de trabajo y algunos comportamientos a mejorar relacionados también con ese desempeño en el equipo de trabajo. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿Profesor digital o cómo es? Lo pueden hacer digital o si quieren hacen el dibujito a mano, no hay ningún problema. La idea es que cuando ya tengan los dibujitos a mano se los pueda pasar a los, o digitales se los pasen a los compañeros. ¿Dónde está este formato? Ya les muestro. Perdón. Profe, ¿ese formato es editable? Este formato no es editable, el que está ahí en la web, es una imagen. Pero ustedes pues lo pueden importar a alguno de los software que manejan y lo editan sobre él. O sencillamente pueden hacer una flecha en PowerPoint, que sería súper sencillo, y rayan a la izquierda, lo subdividen por una línea o como lo decían hacer, rayan a la izquierda los comportamientos positivos y a la derecha los comportamientos a mejorar. Profe, ¿se hace a cada integrante del grupo o a uno? ¿Cómo? ¿Se le hace a cada integrante o a un... Bueno, digamos que tu equipo está conformado por Santiago Ávila, Juan David Ávila, ahí está, si recuerdo bien, Nicolás Puentes y Tello, ¿cierto? ¿Están ustedes 4? Entonces, vos, que sos Juan David Ávila, vas a llenar 3 formatos. Uno para Santiago Ávila, uno para Nicolás Puentes y uno para Tello. ¿Listo?
Tello me informó que estaba teniendo problemas de conexión desde antes de la clase, entonces, bueno, no sé si está por allí, creo que no. Entonces, cada uno le va a llenar los formatos a los compañeros. Una vez esté lleno ese formato, vos, que sos Juan David Ávila, le va a pasar su formato a Santiago Ávila, el otro formato a Tello, y el otro formato se lo pasas a Nicolás Puentes. Cada uno se va a encargar de recopilar esos formatos y va a hacer un diagrama de este tipo, uno solito, en el que va a decir, Juan David Ávila me recomendó esto, Santiago Ávila me recomendó esto y Puentes me recomendó esto. Digamos que este es el detalle, a ambos lados. Cada uno va a hacer su recopilación. Y después, en el momento de las secciones de grupo, vamos a discutir. Yo voy a estar pasando por cada uno de los equipos. Vamos a discutir, pues, para que se forme un diálogo con relación a esos comportamientos positivos y comportamientos a mejorar. Y al final, cada uno va a hacer unos acuerdos y se los va a socializar a sus compañeros. En eso vamos a ocupar el tiempo que queda de nuestra clase. Entonces, voy a armar. Va a ser como muy, ¿cómo se dice? ¿Muy individual del grupo o es con todo el salón? No, es con tu equipo de trabajo. Ok. Voy a armar los equipos de trabajo. Yo voy a estar pasando por cada equipo. El primer momento, que es el de llenar en formato, voy a estar afuera de la sesión de grupos. Voy a estar ahí esperando por si alguien tiene dudas, no hay ningún problema. Voy a dejar uno de mis perfiles por fuera. En el segundo momento de recopilación también voy a estar por acá pendiente. En el tercer momento ya comienzo a pasar por los equipos. Yo tengo dos perfiles. Uno, que es mi computador de escritorio, siempre va a estar en la sesión general. Y otro, que es el portátil, es el que va a estar pasando por los equipos. O sea que si me escriben a la sesión general, bien. Si me quieren escribir por Hangouts para hacer preguntas, bien. Y con mi otro computador voy a estar pasando por las sesiones de equipos. Al final quiero estar también presente cuando hagan los compromisos y acuerdos. Pero esos compromisos y acuerdos son para que los cumplamos. Esto va a ser como una especie de evaluación entre pares, pero antes de la evaluación entre pares que vamos a hacer al final. O sea, esto va a ser como una, digámoslo así, como una preentrega entre comillas, para que podamos corregir los comportamientos en las 4 semanas que nos quedan, ¿vale? ¿Dónde está este material? Está acá. Miren la carpeta, material, clases de diseño, tecnología y sociedad. Ahí está la evaluación 360. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Bueno, vayan descargando por favor esa evaluación, que al final yo me voy a quedar con todo ese material al final de la sesión. Me los van a compartir en esas carpetas de Drive que tienen. Ya voy a armar la sección de grupos, entonces denme por favor 5 minutos mientras yo las termino de armar. ¿Listo?